¿Existe una forma de vivir una vida plena? ¿Por qué es tan difícil sentirse pleno? La respuesta es bastante consoladora y a la vez bastante triste. En el video anterior hablamos sobre la retórica, esa doctrina que nos aleja de nosotros mismos y que hace de la vida una constante desesperación sin remedio. Ahora hablaremos de la persuasión. Entrando por la retórica, es que llegamos a conocer la persuasión, no porque ambas sean necesarias, sino porque no conocemos otra forma de existencia más que la comunicación, es decir, por medio de palabras, por medio de retórica. La persuasión, por su parte, es incomunicable, es sólo sentida individualmente, percibida en la existencia absolutamente propia. Para entenderlo rápido, la persuasión es una especie de iluminación. Sin embargo, no tiene nada de místico, se trata de la suficiencia absoluta. Toda la naturaleza se encuentra en armonía recíproca. La vida se encuentra como medio para la muerte. Los seres vivos no ven algo bueno o malo en la vida y la muerte. Ambas son necesarias para su naturaleza. En todos los seres vivos, la vida se afirma por sí misma. No precisa de algo que le dé sentido, sino que por sí misma la vida tiene su sentido propio. Una planta no necesita saber qué propósito tiene su existencia, sino que se es suficiente y muere como parte de su naturaleza. No se niega a morir, no lucha con la muerte. En sus semillas se encuentra la estructura vital y también la estructura mortal. Es absolutamente suficiente en su naturaleza. Un animal encuentra también esa misma suficiencia en su ser. Sigue su naturaleza instintivamente y no necesita saber qué sentido tiene su vida. Su vida le afirma que tiene razón. Toda vida natural que llega a existir tiene la afirmación de sí misma en su esencia, esencia que hace que todo ser vivo encuentre armonía en su entorno y no precise nada más que su naturaleza propia. Sin embargo, trágicamente, el ser humano no encuentra esa afirmación en sí. Él ve al mundo desconocido y se pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué significa mi existencia para el mundo? ¿Qué sentido tiene la vida? La vida en el ser humano no se afirma por sí misma. En el fondo se encuentra una desesperación insoportable en donde conoce la soledad cósmica de fría indiferencia, como si la naturaleza se hubiera olvidado de su creación. Al encontrarse con su semejante, el ser humano ha creado el lenguaje, ha inventado la comunicación para escapar de esa desesperación que produce el vacío de su interior. La comunicación sirve para que el hombre haga una señal de su existencia. Yo existo, y así al expresarse mediante signos, trata de crearse una persona que en realidad no tiene en su interior. El hombre, al no poder permanecer en sí mismo, busca salir y quiere que el otro lo reconozca como persona. Como el niño en la oscuridad grita para hacerse señal de su persona, que en el miedo infinito se siente desfallecer, así los hombres que en la soledad de su alma vacía se sienten desfallecer, se afirman inadecuadamente, fingiéndose señal de la persona que no tienen. La naturaleza y la vida no les da la afirmación de su persona y se sienten como cayendo en el vacío. No sienten ya la voz de las cosas que les dice tú eres, y en la oscuridad no tienen valor de permanecer, sino que busca cada uno la mano de su compañero y dice, yo soy, tú eres, nosotros somos, para que el otro le haga de espejo y le diga, tú eres, yo soy, nosotros somos. Y juntos se repiten, nosotros somos porque sabemos, porque podemos decirle las palabras del saber. Así se entretienen el uno al otro. El escape de su ser es la comunicación en la que fingen una persona y se adulan unos a otros creando la ilusión de que en efecto son personas, pero la vida no les da su afirmación. El mundo sigue sin tener un sabor y eso es porque han evadido su naturaleza, han escapado a su esencia, han querido engañarse. En cuanto el hombre busca su verdadera esencia, es ese el momento en el que tiene que probar la soledad.
La soledad insoportable para la mayoría es la fuente de plenitud para el ser humano que ha querido buscar la afirmación de su existencia por sí mismo. Esa es la persuasión, en donde la vida humana se afirma por sí misma en la plenitud, fuera de toda concepción social. Para Michael Stater, esta verdad se ha comunicado a través de la historia de diversas maneras, pero nadie, sino solo pocos, la han entendido y la han experimentado, pues en el momento en el que se comunica por medio de palabras, se profana, pues la comunicación es retórica y la persuasión debe ser libre de toda retórica. Pero entonces, ¿cómo podemos hacernos una idea de lo que es la persuasión? La vía de la persuasión no es un trayecto de tranvía, no tiene señales ni indicaciones que se puedan comunicar, estudiar o repetir, pero cada uno tiene en sí la necesidad de encontrar y en el propio dolor el índice. Cada uno debe de nuevo abrirse el camino por sí mismo, puesto que cada cual está solo y no puede esperar ayuda más que de sí mismo. La vía de la persuasión no tiene más que esta indicación: no te adaptes a la suficiencia de aquello que te es dado. Para Michael Stater, Jesús y Buda son ejemplos de personas que llegaron a estar persuadidas, quitándole todo el misticismo alrededor y quitándole toda la maraña de dogmatismo religioso. Se entiende que llegaron a estar libres. También para Parménides y Sócrates se reconoce este enunciado en el conócete a ti mismo socrático. Jesús no le tenía miedo a la muerte, al igual que Sócrates, y Buda había superado las pasiones, al igual que Jesús. Pero, ¿cuáles son las pasiones que superaron los iluminados? Se tiene por costumbre pensar en las riquezas y los placeres, sin embargo, es un poco más que esto. Las pasiones a las que los iluminados renunciaron y superaron se refieren al deseo del querer continuar. El querer continuar está atado a la necesidad, lo que hace que uno siempre esté ocupado con el futuro. Michael Stater explica que queremos estar permanentemente ocupados con el futuro porque necesitamos huir de nosotros mismos, del presente. Nuestro presente no se afirma y la desesperación nos impulsa a querer algo más aunque no sabemos qué. Eso crea un hambre de vida imposible de saciar, que estará buscando permanentemente un algo sin encontrar nada. Todo en virtud de un hambre de vida que deja y dejará para siempre un penoso e irreductible resto. La vida sería posible si el tiempo no alejara constantemente de ella al ser hacia el instante siguiente. La vida sería una, inmóvil, informe, si pudiera consistir en un punto. La necesidad de la fuga en el tiempo implica la necesidad de la dilatación en el espacio, la perpetua mutación, de la cual se deriva la infinita variedad de las cosas. Para Michael Stater, el tiempo no es algo fijo y empírico, como en la física clásica newtoniana. El tiempo para Michael Stater es más parecida a la física relativista de Einstein, en donde el tiempo es relativo al sujeto. Pero para entenderlo mejor es bastante más parecido a como lo analiza Heidegger en El ser y el tiempo, tal vez inspirado en Michael Stater. Yo leí mucho antes El ser y el tiempo de Heidegger. Algunos años más tarde leí luego La persuasión y la retórica, y mientras leía tenía la sensación de haber ya conocido ciertos conceptos. Después, al meditar sobre el tema, comencé a hacer relaciones entre ambas filosofías y las vi muy parecidas, aunque debo confesar que si bien el libro El ser y el tiempo es bastante más complejo, el libro de Michael Stater tiene más consistencia y bastante más coherencia como una filosofía más abarcadora. No sé qué tan probable sea que Heidegger haya leído a Michael Stater. Yo quiero destacar que La persuasión y la retórica fue publicada en 1913 y El ser y el tiempo de Heidegger fue publicado hasta 1927. La percepción del tiempo es resultado de la actividad mental. Esto ya venía siendo una idea que Kant había considerado y que Schopenhauer desarrolló. La percepción del tiempo es un fenómeno consciente y subjetivo, no algo real y objetivo. Para Michael Stater, el tiempo se produce por el querer continuar. El deseo hace que inventemos una sucesión de instantes hacia adelante, en donde podemos huir de este presente en el que nos sentimos insatisfechos. Heidegger lo explica en el hecho de que el ser se encuentra siempre en el futuro. El ser se dedica a arrojar posibilidades al futuro.
La mente se encuentra siempre ocupada en la actividad del siguiente instante, nunca en la actualidad. El futuro al que aspira la mente jamás llega, pues la sucesión es infinita, y después de una actividad inmediatamente sigue otra. Jamás se llega a sentir suficiente, nunca llega a realizarse por completo. Eso hace que el tiempo jamás se detenga, pues siempre queda algo por realizar. Su motivación es la esperanza de en algún momento llegar a una realización final, el deseo intenso por terminar y sentir la plenitud de que ya no quede más por desear. Esa realización nunca llega sino solo en la muerte, pues en la muerte es donde el ser descansa de toda actividad, en donde por fin ya no le queda algo por desear. Por eso Heidegger dice que el ser humano debe ser un ser para la muerte. Michael Stater lo expresa así: ¿tú dices que estás persuadido de aquello que haces suceda lo que suceda? ¿Sí? Entonces yo le digo, mañana seguro estás muerto. ¿No importa? ¿Piensas en la fama? ¿Piensas en la familia? Pero tu memoria está muerta contigo. Contigo ha muerto tu familia. ¿Piensas en tus ideales? ¿Quieres hacer testamento? ¿Quieres una lápida? Pero mañana estarán muertos, muertos también ellos. Todos los hombres mueren contigo. Tu muerte es un cometa que no hierra. ¿Te vuelves a Dios? No hay Dios. Dios muere contigo. El reino de los cielos cae contigo. Mañana estarás muerto, muerto. Mañana habrá acabado todo, tu cuerpo, tu familia, tus amigos, tu patria, lo que haces, lo que todavía puedes hacer, el bien, el mal, lo verdadero, lo falso, tus ideas, tu parte, Dios y su reino, el paraíso, el infierno, todo, todo, todo. Mañana habrá acabado todo. Dentro de 24 horas es la muerte. La percepción del tiempo es absolutamente individual. No estás esperando al futuro, sino que te estás esperando a ti mismo. Todas las relaciones de tu persona con el mundo, cada aspiración en la vida es un querer continuar, es decir, huir del presente, esperar algo del futuro, como si algo no estuviera preparado. La libertad se consigue únicamente cuando te sientas con la plena seguridad de no pensar en nada ni nadie en el momento de pensar en tu muerte. Se debe percibir la muerte como si permaneciera en el instante siguiente a este. Se debe de percibir la vida como si fueras a morir el día de mañana. Así muere la esperanza, pues ya no hay nada que esperar del futuro. La vida que se extendía desde el pasado hacia el futuro se desvanece. En ese momento, toda la extensa totalidad de la vida se concentra solo en un punto, en el ahora. El pasado y el futuro mueren de la percepción y en el presente, en este instante, se experimenta la intemporalidad, lo eterno. Ser persuadido quiere decir para Michael Stater no temer la muerte, no pedir la seguridad ilusoria de mañana, no subordinar el presente de la vida al futuro de las necesidades, sino vivir el presente en su plena actualidad. Ver cada presente como el último, como si fuera segura la muerte después, y en la oscuridad crearse por sí mismo la vida. La muerte, en efecto, desde siempre ha quitado a la vida la posibilidad de continuar. Desde el nacimiento el hombre está en deuda con la muerte. El nacimiento es el accidente mortal, pero el hombre debe de tener el valor de sentirse todavía solo, de mirar aún a la cara al dolor propio, de soportar todo el peso. El persuadido es aquel que asume la propia radical soledad y en el desierto se crea a sí mismo y al mundo. La soledad es necesaria, pues él debe crearse a sí mismo, no ser creado por un sistema preestablecido. Él debe ejercer una comunicación consigo mismo y en él crear su mundo individual. No hay cosa hecha ni camino preparado, no hay modo o trabajo limitado por el cual tú puedas alcanzar la vida. No hay palabras que te puedan dar la vida, porque la vida consiste justamente en crear todo por ti mismo, en no adaptarte a ningún camino. La lengua no existe, sino que debes crearla, debes crear el mundo, debes crear cada cosa para que así poseas tu vida. Cristo se ha salvado a sí mismo, puesto que de su vida mortal ha sabido crear al Dios, el individuo. Cuando se habla de Jesús, no se habla de imitarlo. Seguir no es lo mismo que imitar, sino de ver y reconocer que Jesús se creó a sí mismo.
jamás se sometió a la ley del mundo, sino que Él fue su propio mundo, se creó a sí mismo Dios. Si hablamos de Jesús y de crearse Dios, no estamos hablando de una libertad del tipo idealista o espiritista. Dice Michael Stater: bienaventuradas las bestias que no tienen alma inmortal. Alma, razón y espíritu son conceptos metafísicos y retóricos, y retórico y metafísico es la dualidad de alma y cuerpo. Se trata de liberarnos a nosotros mismos. Liberados del miedo a la muerte, que está unido al miedo a la vida, los hombres saborearán en el imposible, en el insoportable, el gozo de un presente pleno. La persuasión no es imitable, no es un trayecto de tranvía, no se realiza en la lengua de todos, no se traduce en una doctrina. Persuasión es solo la utopía de una lengua transparente, sin signos, una lengua interior de la verdad. Por las vías acostumbradas, los hombres se mueven en un círculo que no tiene principio y no tiene fin. Van, vienen, compiten, se amontonan atareados como las hormigas, quizás hasta se intercambian unos por otros. En verdad, por más camino que hagan, están siempre en el mismo sitio en el que estaban, pues un lugar equivale al otro en el valle sin salida. El hombre debe abrirse camino para salir de la vida y no para moverse entre los otros. Ese es el problema casi insuperable, el hecho de que sea imposible la persuasión, pues la sociedad ya está hecha. En el momento en que ya hemos nacido, está todo ya establecido de antemano, y los medios de vida en los que se desarrolla el ser humano le impide acercarse siquiera a conocerse a sí mismo. ¿Cómo espera entonces vivir si no llega a conocerse? El mundo que ha hecho el ser humano fue fundamentado en la retórica, en el falso discurso de lo que es vivir como un ser humano, de modo que los seres que habitan el mundo reciben una violencia a tal grado que no logran llegar a ser siquiera humanos, son objetos. El mundo como lo conocemos hace que el ser humano esté fragmentado y sea pedacitos de los otros, que su ser esté extendido en sus seres que lo rodean. Su entorno social lo determina, tiene un nombre para cada rol que desarrolla, es hijo y se comporta como tal, es empleado y es mujer y como tal se comporta. Eso hace que no sea nunca algo real, sino solo un prototipo de humano. Su vida se fundamenta en el miedo a la muerte y esto lo hace preso de la necesidad del continuar. Su fundamento está en la esperanza del futuro, es decir, en algo que no existe, de modo que se pierde del presente y en él se pierde a sí mismo. La comunicación hace que se encuentre exteriorizado y en el exteriorizarse se afirma falsamente mediante la adulación del prójimo, se engaña sobre que tiene en realidad la afirmación de su existencia. El mundo como lo conocemos es un teatro en donde las marionetas creen ser algo que no son. La violencia es el método que el género humano ha legitimado para hacer posible su existencia, en donde los seres humanos son solo pedacitos de carne que se arrastran desesperados por razones de vivir. En primera instancia, se ejerce la violencia sobre la naturaleza como medio para la subsistencia. No es posible la existencia sin la violación de la naturaleza. Yo he aprovechado para beneficio mío el sol, la lluvia, el aire, la tierra. He matado a los animales nocivos y he domesticado a aquellos que me podían servir. He cogido el fruto de la tierra violando a la planta. He cazado en el bosque animales salvajes. He cortado leña para cocinarlos sobre mi fogón y comerlos junto al fruto del campo para mayor gloria mía. Aquí aún no hay demasiado problema, sin embargo, el hombre no cubre solo su necesidad presente al trabajar el campo, sino que desea más que eso y busca la seguridad del día siguiente. Así, viola la naturaleza con más intensidad al momento de hacerse un futuro. Elabora cosas que le den la seguridad del mañana y para el resto de su vida. Pero sucede algo más. He aquí el mayor peligro frente al que yo no puedo precaver nada. He aquí una potencialidad de trabajo idéntica a la mía, que quiere determinarse en el mismo punto del espacio y del tiempo, y me arrebata todo el futuro. He aquí el hombre, mi semejante. En segunda instancia, nace después la violencia sobre el hombre. Los hombres se disputan la seguridad de poder violar la naturaleza y de usar las acumulaciones de trabajo pasado.
Al poco tiempo, los dos hombres ya no son semejantes. En esa lucha, uno de los dos oprime al otro, y uno se queda con el trabajo y el otro con el derecho sobre el trabajo del otro. El otro entonces le da el medio de vivir con la condición de que trabaje para él. De este modo, el hombre ha subordinado a su semejante bajo la seguridad propia. Ha extendido su violencia también sobre su igual para que éste ayude a proporcionar cuanto le place. Y el esclavo, es materia frente al patrón, es un objeto. Sin embargo, el esclavo no es un objeto como un árbol que el hombre arranca para usar toda la madera. El esclavo es el objeto como el árbol que el patrón injerta y poda para recoger los frutos, como aquel árbol que se priva de las ramas periódicamente para hacer leña. El esclavo sirve al patrón vivo, incluso para que muera por él, pero no muerto. Así su esclavitud no es absoluta, sino solo relativa a su necesidad de vivir. El patrón le hace sentir que su derecho a existir coincide con la suma de obligaciones al patrón, que su seguridad está condicionada por su adhesión ininterrumpida a las necesidades del patrón. Así, entre sus cadenas, duras pero seguras, el esclavo consigue, por la violación de la naturaleza en favor del patrón, la seguridad entre los hombres, y violando a su igual, el patrón halla seguridad frente a la naturaleza. La propiedad es, por tanto, la violencia sobre la persona ajena y a través de la persona sobre la naturaleza, y esta violencia es absoluta entre los hombres, puesto que la sociedad reivindica con todas sus fuerzas el derecho a la violencia. Es trágica la historia del ser humano, esa paradoja andante que desea no ser él mismo, que prefiere perderse entre la multitud antes de encontrarse en la soledad. El ser humano ve en la naturaleza su medio y, creyendo ser armónico con su entorno, no hace más que devorarlo. Al ver un árbol pequeño, el hombre solo espera que crezca para aprovechar la madera y cortar sus ramas. El árbol, aún no muerto en su raíz, busca de nuevo crecer, y una vez que los brotes hayan crecido y se yergan derechos hacia el cielo, nuevamente vendrá un pequeño hombre con su hacha y mutilará el tronco viejo e inagotable, pero no acabará con él mientras le envíe nuevos brotes y continúe dando leña para quemar, puesto que a él no le complace el árbol crecido, alto y fuerte según su naturaleza, sino que lo reduce a una fábrica de leña, porque ésta le resulta útil. Así tampoco el pequeño hombre se complace de su compañero cuando éste crece fuerte y sano y seguro según su naturaleza, sino que, mutilándolo, lo moldea para que él produzca cosas útiles a su cuerpo. La peor violencia se ejerce así sobre los niños bajo la máscara del afecto y de la educación social, puesto que con la promesa de los premios y la amenaza de los castigos, y con las caricias y los temores que a su debilidad dan vida, se amoldan a las formas necesarias a una familia civil, las cuales, como enemigas de su naturaleza, se deben imponer precisamente con la violencia o con la corrupción. Se forma la jerarquía de los valores en relación con la superioridad de la clase. Si te portas bien, el año que viene ya no escribirás en la pizarra, sino en un cuaderno y con tinta. Todos se aprovechan de este espíritu provisorio que sueña con el tiempo en que será grande para violentarlo, encaminarlo, maniatar, ponerlo en camino junto a los demás para ocupar aquel determinado puesto y respirar aquel determinado aire en la gran avenida polvorienta de la civilización. Dividen el mundo en dos, en donde el niño solo tiene dos opciones. Así aprende el mundo. Por un lado está el deber y por otro el placer. Si estudias bien, te daré un dulce. De lo contrario, no te permitiré jugar. Y el niño está obligado a hacer frente a aquellos signos ortográficos, aquellos hechos de la historia, para después conseguir el premio dulce para su cuerpo. Así el niño crecerá aprendiendo solamente mediante la violencia, de obligarlo a repetir el discurso social de lo que se debe hacer, de lo que se debe decir y de lo que se debe pensar. Si el niño lograra hacer el bien, lo hará únicamente por el deseo del premio y el miedo al castigo, pero nunca por hacer el bien en sí mismo, puesto que el mundo que le enseñaron tenía solo ese sabor,
el sabor dulce de la recompensa y el sabor amargo del castigo. La totalidad del mundo para él solo tiene dos sabores. Cuando el dulce y el juego se sustituyan por el sueldo, por la posibilidad de vivir, la carrera, hacerse una vida, las profesiones, el estudio o cualquier ocupación conservarán el sentido que el primer deber tenía, indiferente, oscuro, pero necesario para poder jugar después, es decir, para poder vivir. El hombre en la sociedad hace y hace cosas, no sabe por qué, no sabe para qué, pero sabe que son necesarias. Así la sociedad mantiene el orden en donde se puede jugar con la vida de los hombres, pues ellos no saben por qué hacen lo que hacen, solo saben qué es lo que deben hacer. Así la sociedad espera que cada ser humano aspire a ser un verdugo, que cuando mate a un hombre no piense que él, un hombre, mata a un semejante, que lo haga sin saber por qué lo mata, porque él no ve jamás otra cosa en todo aquello que el oficio indiferente sobre el que no se discute, pero que le da los medios para vivir. Se espera que sea un instrumento inconsciente. Las raíces del mundo están profundamente podridas, y esto es lo que se considera el bien o lo normal. Ahí, en esa conformación enfermiza, es donde se encuentra la tranquilidad de la humanidad, en no ser ser humano. La tranquilidad es aparente, pues al mundo lo cubre un manto de desesperación tan denso que hace que los seres humanos solo recurran al autoengaño del optimismo como última alternativa. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Se repiten tambaleándose desnudos, como cuando alguien recibe una noticia tan mala que se dice mintiéndose: esto no está pasando. Michael Stater entendió esto a su corta edad, pero también entendió que existe una manera en que el hombre puede acercarse a sí mismo y que puede llegar a ser un ser humano que se eleva sobre su naturaleza y alcanza la plenitud. Es sumamente triste reconocer la paradoja que impide alcanzar la felicidad. Michael Stater vive en la extrema tensión y distancia entre los dos polos de la retórica y la persuasión, sin ninguna posibilidad de realizarse en alguna. El desenlace de la persuasión y la retórica pudiera ser tentativamente nihilista, pero no es así. La tesis de la persuasión y la retórica concluye en una salvación de la desesperación humana, no en una visión oscura de la misma. Él mismo hace una dura crítica al suicidio en el diálogo de la salud, y por ello es aún más extraño el que se haya quitado la vida. Reflexionando sobre esto, entendemos que el suicidio de Michael Stater representa la crisis de un discurso, no su consecuencia interna. Se ha dicho que el suicidio de Michael Stater fue por el hecho de la imposibilidad de que él mismo pudiera llegar a sentirse libre, por la crisis que se genera de la imposibilidad de realizarse él mismo. Michael Stater daba un inmenso valor al hecho de vivir lo que se piensa, no separar la teoría de la práctica, sino que se debe ser coherente con lo que se piensa. Después de saber que de buena manera el ser humano puede ser auténticamente libre, que se puede encontrar un camino de regreso al ser, llega a la mente el lúcido pensamiento de que esto jamás sucederá. La sociedad humana es una maraña entretejida de seres sucesivos codependientes tan estrecha que es imposible salir de ese conjunto, pues la educación infantil condena a todos los seres humanos al mismo destino. Muchos filósofos saben que existe una salida para la desesperación humana y tienen fe en que algún día las cosas cambiarán. Michael Stater expresa su sentir en las siguientes palabras con las que concluye su obra última, La persuasión y la retórica. Sin embargo, temo que los hombres estén tan bien encaminados que no tengan jamás el capricho de salir de aquella tranquila y serena edad infantil. El filósofo Friedrich Nietzsche creía que vendría una generación que se superaría a sí misma y que el superhombre llegaría algún día. Dedicó su obra a dar este regalo en el Zaratustra. Michael Stater, por su parte, está consciente de que esto no pasará nunca, que a pesar de que es posible una redención del sufrimiento humano, la humanidad camina hacia atrás y en lugar de salir, se irá hundiendo cada vez más. Los individuos se van a entrelazar más y más en esa maraña que será imposible para todos salvarse. Todos fuimos arrojados ya al mundo hecho como es. En este mundo es imposible ya vivir.
Estás condenado a resignarte a ser igual que todos, o si no terminarás como Jesucristo o Sócrates. Ambos, con la mejor intención, fueron llevados a su muerte por la mano de su hermano, el ser humano, esta rara especie que no podrá jamás ser libre. ¿Vale la pena vivir entonces por ello? Se ha dicho que Michael Stater, al quitarse la vida, afrontó la paradoja existencial implícita en su filosofía, la cual aúna la imposibilidad con la necesidad, y así abre un espacio controvertido de positividad. En la contradicción y confusión ha abierto una vía para que no se pierda el discurso, pues el discurso de su filosofía es en sí mismo retórico, es una retórica que habla de la persuasión. Y así la palabra persuasión sufre una paradoja fundamental, pero también vital y positiva. Esta encuentra siempre el límite de la retórica, de la cual debe huir, y en este movimiento consigue realizarse. La paradoja formulada en el incipit de la obra, la inevitable deshonestidad de la palabra, era una paradoja estructural, y Michael Stater no ha querido superarla filosóficamente. Superarla filosóficamente habría supuesto superarla retóricamente. Con el acto súbito de su suicidio la ha vivido, y viviéndola, asumiéndola en persona, ha producido un modelo de palabra extrema, y aún así no paralizada por su imposibilidad, sino dinámica, problemática y jamás finita. Nosotros recordamos a Carlo Michael Stater y atesoramos su obra como fundamental. Su suicidio seguirá siendo un enigma. Él mismo es un enigma. Su pensamiento lleno de lucidez es fundamental para entendernos, para encontrarnos o para perdernos.